Hola, ¿qué tal? Mira, vamos a mirar cómo hacíamos hoy la suma de vectores, porque creo que no ha quedado muy claro. Vamos a centrarnos hoy solamente en vectores que van en una misma dirección, pero que apuntan a un sentido o al otro, y vectores que están perpendiculares uno con otro, ¿vale? Más adelante veremos qué pasa cuando los vectores forman otro tipo de ángulos, cómo se calcula. ¿Os acordáis lo que decía en clase? Es que un vector al fin y al cabo es una flecha. Es una flecha la cual tiene un módulo, que diríamos que es como si dijéramos el tamaño de la flecha, tiene una dirección, que es hacia donde apunta, puede apuntar en cualquier dirección, y un sentido, ya que una flecha puede apuntar hacia una dirección, hacia un sentido o hacia el opuesto. Vale, quedó bastante claro qué ocurría cuando dos vectores apuntan hacia la misma dirección y sentido. Y hablábamos de fuerzas. Hablamos que esto, por ejemplo, era una fuerza de 5 newtons y esta de 6 newtons. Y la fuerza resultante sería una flecha más larga con un módulo de 5 más 6, 11 newtons. Y en el sentido el mismo. También creo que quedó bastante claro lo que pasaba cuando las fuerzas eran en sentidos opuestos. Es decir, un vector tiraba hacia un sentido. Eso hacerlo a mano alzada es un poco complicado. Lo que ocurría cuando un vector apuntaba hacia un sentido y había otro vector, que lo voy a poner en otro color para que se vea, apunta en el sentido opuesto. Imaginaos que estamos en la misma línea. Este, por ejemplo, vale 3 newtons y este vale 5 newtons. En este caso, la resultante, ¿cuánto sería? Sería un vector en la dirección del vector más largo, es decir, el de 5, pero el módulo sería ¿de cuánto? De 5 menos 3, es decir, de 2 newtons. Hasta aquí todo claro. Y la pregunta era, ¿qué pasa cuando los vectores, en lugar de estar en la misma línea, están perpendicular uno a otro? Como en el problema que habíamos visto hoy en clase. Bueno, imaginamos que tenemos un vector que apunta en esta dirección y otro vector que apunta en la dirección perpendicular. Lo que habíamos hecho en clase era hacer una suma vectorial de dos vectores que estuvieran perpendiculares, ¿vale? Imaginamos, si lo hubiera dibujado bien, esto es un ángulo de 90 grados. Para sumar estos vectores tenemos que trasladar hacia la punta esta, como si fuera este vector, y en esta dirección pondríamos el otro vector. ¿Veis que el tamaño de esta distancia es igual a este módulo de este vector y que esta distancia de aquí es igual a esta otra, ¿verdad? Imaginamos que esto vale 2, el problema eran velocidades, eran metros por segundo, y aquí eran 10, imagínate, metros por segundo. Es más grande. El vector resultante lo vamos a poner en verde, por ejemplo. El vector resultante irá desde el origen de coordenadas, por así decir, hasta aquí. Seguimos viendo que el ángulo que formamos aquí sigue siendo de 90 grados. Y para calcular el módulo de este vector, ¿cómo hacíamos? Pues teníamos que recurrir a una herramienta matemática que conocéis de sobra, que es el teorema de Pitágoras. ¿Os acordáis que para calcular el teorema de Pitágoras tenemos que conocer los catetos para obtener, en este caso, la hipotenusa? Ese es el ángulo recto. ¿Veis que aquí esto también vale 2 metros por segundo? Porque esto habíamos dicho que era lo mismo que esto, era la misma distancia. Tenemos este que sería uno de los catetos, que podríamos llamarle A. Esto sería otro de los catetos, que podemos llamarle B. Y esto sería la hipotenusa. Nos acordamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bastaría simplemente sustituir en la ecuación. H al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 10 al cuadrado. Nos quedaría que h al cuadrado es igual a 4 más 100. H es igual a la raíz cuadrada de 104 y lo que nos dé. En este caso solo tomamos la h el valor positivo, ya que no tendría sentido el valor de una distancia negativa. El valor de un módulo ha de ser siempre positivo. Y así es como se resolvería la suma vectorial en el caso de dos vectores que son perpendiculares entre sí.
Espero haberos ayudado y nos vemos en clase. Un saludo.